mis amados hermanos, es una bendición estar una vez más en esta oportunidad. Le damos gracias al Todopoderoso por la vida que nos presta y bueno, por su grande amor y misericordia. Así que bienvenidos los hermanos que ya están conectados. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para luego pues continuar con lo que es el estudio que tenemos del libro de los Hebreos o de la carta a los Hebreos. Estamos, hoy nos corresponde estudiar el capítulo 9, así que pues bienvenidos los hermanos que ya están conectados. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y que nuestro Padre Eterno sea el que nos acompañe en esta hora. Vamos a orar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. En esta hora, Padre bueno, estamos delante de su presencia, dándole muchas gracias por todas sus bondades, por su amor, porque a pesar de ser malos, Padre, aún nos escucha. Queremos que sea usted el que hable a nuestras vidas en esta hora, que sea su palabra, Padre, la que oigamos, y lo que hemos de discernir, pues sea usted el que hable a nuestras mentes y corazones, para que esa buena palabra esté en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por todo. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua y decimos amén de amén. Bien, amados hermanos, vamos a seguir, ¿verdad?, con la secuencia que estamos estudiando. Estamos en el libro de Hebreos, carta a los Hebreos, y en la clase anterior, en la enseñanza anterior, estuvimos estudiando el capítulo 8, verso por verso. Eso quiere decir que hoy nos corresponde estudiar el capítulo 9. Así que pues yo les voy a pedir por favor de que abramos las escrituras y vamos a leer la bendita palabra de nuestro Padre. Vamos a leer Hebreos capítulo 9 y vamos a ir así, ¿verdad? Del 1 en adelante, y que sea el Eterno el que nos dirija, ¿verdad?, en todo lo que hemos de hablar. Así que, pues dice así. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, es decir, la menorá, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Bueno, aquí el autor del libro de los Hebreos está describiendo, y como hemos dicho, pues está amarrando el primer pacto con el sacerdocio levita, porque así funcionó. Y pues está hablando acá acerca de lo que es el tabernáculo terrenal y cómo estaba dividido y qué cosas habían en el lugar santísimo, qué cosas habían en el lugar santo. Sabemos que el Mishkan o el tabernáculo estaba dividido en tres partes: la parte del atrio, que era la parte más exterior, y luego la parte del lugar santo y la parte más íntima, que es el lugar santísimo. Y está comenzando a decir acá de que en la primera parte, llamada el lugar santo, verso 2, dice, ahí estaba la menorá. Ahí estaba la menorá, estaba la mesa y los panes de la proposición. Fíjense, todo esto realmente podemos hablar de una mesa servida, es decir, cada una de las cosas que están ahí representan cosas divinas, cosas de arriba, cosas de los cielos. Y una cosa que no podemos dejar de hablar es que cada cosa, y esto es algo increíble, cada cosa del lugar, cada cosa del templo o cada cosa del tabernáculo, no solamente el mismo tabernáculo, sino también lo que hay dentro del tabernáculo representa a Yeshua. Así es, todo representa al Mesías. La Torá completamente, como lo dice Juan 5:41 y 42 ahí, 43,
nos habla acerca de nuestro amado Mesías. Toda la Torah. Por eso es de que acá en Hebreos 9:2 está comenzando y dice, habla del lugar santo y dice que allí estaba la menorá. Y la menorá, pues creo que todos, bueno, de hecho tenemos un tema ya que está subido en YouTube, que es el misterio de la menorá, ¿verdad? Y están invitados para que vayan y lo vean y lo escuchen y veamos pues cuál es el misterio que hay en la menorá, porque realmente son cosas, wow, una menorá creo que ya le hemos dicho muchas veces, creo que tengo una aquí a la par, aquí en la parte de atrás mía. La menorá es algo que verdaderamente, ¿cómo decir? Revela muchas cosas de arriba de los cielos y principalmente apunta a nuestro Mesías. Cuando luego se habla de la mesa y dice la mesa y los panes de la proposición. Allí, ¿verdad? Estaba la mesa, esa mesa de oro también, ¿verdad? Era de acacia, de madera, pero cubierta de oro, y allí estaban 12 panes. Habían 12 panes y estos panes obviamente pues no tenían levadura, y eran, ¿cómo decir? Eran comidos por los sacerdotes, por los Kohanim, todos los días de Shabbat. Es decir, ese día los colocaban y los que ya habían estado una semana ahí, ese día los comían. Es decir, que Shabbat a Shabbat estaban ellos alimentándose con ese pan, vamos a decir, ese alimento que también simbólicamente sabemos que Shabbat a Shabbat nos alimentamos con esa pureza que viene de arriba. Cada vez que nosotros disfrutamos de la palabra, también estamos alimentándonos de nuestro amado Mesías, ¿verdad? Porque Él es nuestra comida, Él es nuestra bebida y Él nos da el agua de vida, de la cual al tomar de esa agua no tendremos sed jamás. Luego el verso 3 dice, estamos en Hebreos capítulo 9, verso 3 dice, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, es decir, el lugar Kadosh HaKadoshim, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Acordémonos que cuando estamos hablando del lugar santísimo, allí, ¿verdad? Estaba lo que es el arca del pacto, el Aarón Kodesh, y pues adicionalmente estaba un incensario, que ese incensario es en el que se vertían, ¿verdad? Las cenizas que se traían vamos a decir, cuando una vez al año entraba el Cohen Hagadol y también traía carbones encendidos que tomaba del altar de oro, ¿verdad? Para vertirlas en ese lugar. Entonces, adicionalmente se nos habla también estoy hablando del Ketoret, esa es la parte donde inclusive pues estaban los querubines de gloria, o los dos querubines que estaban sobre el arca del pacto. Y adicionalmente dice acá que dentro del arca del pacto estaban tres cosas. Habían tres cosas. ¿Cuáles son? Bueno, aquí nos dice que en primer lugar dice que estaba el maná. Fíjense bien, habla del maná. Y vean el orden también en el cual los coloca también el autor de Hebreos. Porque hasta el orden en el que son colocados, es decir, no es una coincidencia. Primero aparece el maná. Después dice la vara de Aarón que reverdeció. 2. Y tercero nos habla de las tablas del pacto. ¿Por qué fueron colocadas por el autor del libro de Hebreos en esta secuencia? Bueno, porque estas tres cosas o estos tres elementos también nos hablan del Mesías y de sus tres etapas, de sus tres revelaciones. ¿Y de cuáles revelaciones estamos hablando? Bueno, en primer lugar nos habla del maná. Había un omer, que ya hemos hablado que era una medida de maná, la cual pues se guardaba. Y fíjense qué interesante, que cuando los hijos de Israel recogían el maná, y si lo guardaban para el otro día, solamente tenían que guardar lo que comían en el día, pero si guardaban para el otro día, se arruinaba, se engusanaba. Pero qué milagro que este maná que fue guardado acá, fíjense bien,
que fue guardado acá dentro de lo que es el Arón Kodesh, permanecía todo el tiempo tan fresco como que si acababa de caer. Estos son milagros, de verdad. No se arruinaba, no se engusanaba. Entonces, adicionalmente, bueno, pero cuando estamos hablando de estas tres cosas, y quiero decirles que cuando hablamos del maná que cayó del cielo, representa a nuestro amado Mesías como profeta. Acuérdense que hay tres funciones de nuestro Mesías en sus dos venidas, ¿verdad? Ya hemos hablado que la primera venida, hemos hablado del Mashiach ben Yosef, y ahí tenemos a José, el patriarca, ¿verdad? Con toda la historia de él que apunta al Mesías, y tenemos en su segunda venida al Mesías ben David, Mashiach ben David, cuando el Mesías ya no va a venir como vino la primera vez, montado en un asno, sino que va a venir en las nubes. Así que, y todo ojo le verá, y va a venir a regir las naciones con vara de hierro. Así que estamos hablando de que en esas dos venidas hay tres etapas o tres revelaciones del Mesías, y la primera de ellas es el Mesías como el maná. ¿Y qué es el Mesías o qué representa cuando aquí se habla del maná? Bueno, estamos hablando de nuestro amado Mesías que vino como profeta. Así es, nuestro Mesías vino como profeta. ¿Y por qué nosotros podemos decir eso tan así? Bueno, porque la Escritura nos los enseña. En la Torá, el Eterno dijo a Moshe, voy a levantar un profeta como tú. Así, Moshe también repitió y dijo, profeta como yo levantará el Eterno. ¿Y a quién se refería? Al Mesías, a nuestro amado Yeshua HaMashiach. Y ahí tenemos al Mesías como profeta. Después de eso, tenemos que dentro del arca del pacto estaba, y sigue, vean la secuencia, y dice aquí que estaba la vara, estamos leyendo el Hebreos 9:4, en la parte final, dice la vara de Aarón que reverdeció, y esa vara de Aarón que reverdeció representa al Mesías como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote, ¿verdad? Estamos conscientes de que una vez nuestro amado Mesías deja el papel de profeta, ahora asciende a los cielos como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote de los bienes venideros, y pues como hablábamos en la clase anterior, se mantiene en el templo, en el tabernáculo que está en los cielos. Allí se mantiene intercediendo por todos nosotros hasta el día de hoy. Y luego después aparecen ahí y las tablas del pacto. Y las tablas del pacto. Cuando hablamos de las tablas del pacto, ya no estamos hablando de nuestro amado Mesías como Cohen, como sumo sacerdote, sino que estamos hablando de nuestro Mesías como rey. Es decir, vendrá el momento en el cual nuestro amado Mesías dejará ese puesto de sumo sacerdote y vendrá como rey, como la misma palabra lo dice, valga la redundancia, a reinar y a establecer ese reino que no tendrá fin, ¿verdad? Eso lo hemos hablado, de hecho, invitados desde ya para el día lunes, y ya lo he dicho, lo dije la vez pasada, pero vuelvo a repetirlo, invitados para el día lunes a las 4 de la tarde, porque vamos a dar el tema que todavía no habíamos dado, y pues es el tema acerca del milenio. Ojo con esto, todos nosotros, todos aquellos que somos creyentes en Yeshua y amamos al Eterno, deberíamos de conocer estas cosas, porque eso es lo que nos depara el futuro. Es decir, cuando conozcamos ese tema acerca del milenio, vamos a saber realmente, es decir, ¿qué va a pasar cuando nuestro amado Mesías venga? ¿Qué va a pasar cuando Él venga y nosotros, pues si estamos vivos, nuestros cuerpos fueran transformados, y si estamos pues en el polvo de la tierra, obviamente pues escucharemos la voz del shofar de nuestro Mesías y resucitaremos. Pero de ahí, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no se pierdan ese tema. Invitados para imperdible, imperdible, para que podamos disfrutar de las maravillas que el Eterno tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que quiero que sigamos leyendo acá, y justamente acá en el verso, veamos, sí, terminamos acá el verso 4 y vamos con Hebreos 9:5. Dice así: y sobre ella los querubines de gloria que
cubrían el propiciatorio, ¿verdad? Es decir, sobre el arca del pacto. ¿Qué es lo que estaba ahí? Bueno, allí estaba el propiciatorio. Allí estaba el caporet, ¿verdad? Donde estaban también los dos querubines. Los dos querubines que los dos estaban viendo hacia el centro, fíjense bien, donde también era vertida sangre en el día de Yom Kippur, ahí en ese lugar, ¿verdad? Acuérdense que cuando estamos hablando de estas cosas, pues les digo, estamos hablando misterios, pero misterios que están revelados hoy dentro de las escrituras. Dice el verso 5, bueno, seguimos leyendo, dice: y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar hoy en detalle. Y así dispuestas estas cosas, verso 6, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Bueno, esta es la parte primera, donde hemos dicho que estaba el arca del pacto, estaba la menorá, estaba la mesa de los panes de la proposición, y pues estaba también el altar de oro. Allí entraban continuamente. Acuérdense que la menorá tenía que ser por la mañana, debería de alistar digamos todo lo que el aceite, ¿verdad? Para que por la tarde pues justamente esa menorá tenía que estar ya al caer la noche, tenía que estar encendida todos los días tenía que estar haciendo lo mismo. Así que eso es lo que nos dice acá el verso, vamos a ver, el verso 5, dice 6, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Verso 7, pero en la segunda parte, aquí estamos hablando del lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, dice una vez al año, es decir, una vez al año entraba, dice no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo. Aquí es donde digo de que entraba y derramaba la sangre sobre el propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Y luego dice, y por los pecados, el cual ofrece por sí mismo, y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Bueno, sabemos por las mismas escrituras y por el mismo libro de Hebreos que nuestro amado Mesías nos abrió un camino nuevo y un camino vivo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Él muere, ¿qué es lo que pasó? El velo del templo se rasgó en dos. El velo del templo se rasgó en dos. Y les voy a decir, es importante que nosotros sepamos, ¿verdad? Cuando se habla acá de qué es lo que representa que el velo del templo se rasgó en dos. Pues claro, pues podemos decir sí que el Mesías entró y también nos hizo entrar también a nosotros al lugar santísimo cuando no teníamos acceso. Pero también quiero mencionarles que cuando hablamos de ese velo en sí, ese velo representa la carne, o sea, es decir, el cuerpo de nuestro Mesías. Y acá quiero ver si encuentro un pasaje que ese no lo tenía previsto, pero quiero ver si lo encuentro acá luego. Aquí mismo está en Hebreos. Vamos a ver. Aquí está, en Hebreos 10, 20. Está en el siguiente capítulo. Lo voy a leer. Ponga atención. Dice así. Dice, por el camino nuevo y vivo, oiga bien, que Él nos abrió. ¿Quién nos abrió? Nuestro amado Mesías. Y dice, a través del velo. Oiga, a través del velo. Y luego dice, esto es su carne. Es decir, que el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ese velo en sí representa el cuerpo, la carne de nuestro Mesías, que como todos sabemos, nuestro amado Mesías, pues su carne, su cuerpo fue desfigurado, prácticamente fue partido, fue como cuando hacemos hoy que estuvimos tomando Pesaj, ¿verdad? Y partimos el matzá, el pan sin levadura, en
en uno de los pasos que se llama Yahatz, ¿verdad? Y recordamos al siervo sufriente de Isaías 53, donde la escritura nos dice que nuestro amado Mesías pues murió, ¿verdad? Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, y dice que pues por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Ahora bien, cuando estamos hablando de este velo que representa la carne del Mesías, el cuerpo que fue prácticamente, que les digo, desfigurado, también obviamente nos abrió el camino a nosotros. Pero acá también nosotros tenemos que comprender, porque muchas veces hay un problema y muchas veces se cree de que, bueno, no, si nuestro Mesías ya logró, ¿verdad? Todo lo que él logró, pues y ya nosotros no tenemos que lograr nada. Ya nosotros ya no, porque él ya lo hizo todo por nosotros. Perdónenme, pero nuestro amado Mesías en realidad sí nos abrió el camino. Pero cuando dice que él nos abrió el camino y ese velo representa su carne, obviamente quiere decir que nosotros vamos detrás de él, siguiéndolo. Es decir, tenemos que imitarle a él, ese es el camino que él nos abrió. Por eso Yeshua decía en cierto momento, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque de la misma manera que nuestro amado Mesías, su cuerpo, su carne, vean todo lo que pasó con él, vean con ese cuerpo, también nuestro cuerpo también debemos también de sacrificarnos nosotros mismos y presentar nuestro cuerpo como el sacrificio vivo delante del Eterno. Por eso es que el apóstol Pablo decía, con el Mesías, con Mashiach, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. En otras palabras, tenemos que hacer morir la carne. Tenemos que hacer morir la carne. Si nosotros decimos que vamos siguiendo al Mesías, pero nuestra carne todavía nos domina, todavía no tenemos dominio propio, algo está pasando en nosotros. Algo está pasando. Necesitamos verdaderamente invitar al Eterno, invitar al Espíritu del Mesías que venga a nuestras vidas para que nos gobierne, y podamos tener no las obras de la carne, sino los frutos del Espíritu. Entonces es bien importante que estas cosas pues pueda aclararlas, porque el gran problema de el por qué hoy en día, por qué hay un rechazo inclusive a la ley de Dios, a la Torah, es porque la mayoría no estamos dispuestos a obedecer, o los mandamientos vienen y chocan con nuestro estilo de vida. O sea, porque no tenía planificado yo hacer esto, porque entonces venimos. No, realmente no, la palabra del Eterno no es para que ella se acople a nuestras vidas deben de acoplarse a la palabra del Eterno. Entonces, cuando verdaderamente nosotros vivimos, oiga bien, vivimos por medio de la fe, cuando nosotros verdaderamente ponemos los ojos en el autor y consumador, que es nuestro amado Mesías de la vida, es entonces cuando nosotros vamos caminando y vamos, llevamos una vida de obediencia. Como lo dijimos en el estudio anterior, fíjense bien, en el estudio anterior, todo el gran problema del ser humano es la carne. Es la carne, es la desobediencia. Es la desobediencia. No queremos hacer las cosas como la Escritura dice. Porque queremos hacer las cosas como yo las he hecho siempre, como me enseñaron, o como lo hace la mayoría. Pero no, verdaderamente nosotros estamos llamados a ser obedientes al Eterno. Es menester obedecer al Eterno antes que a los hombres. Algunas veces somos influenciados. Mire, una de las cosas que nos cuesta muchísimo es hacer cambios. Los cambios, les digo, muchas veces podemos darnos cuenta que algo no es verdad, pero como lo hemos hecho toda la vida, no queremos cambiar. Al ser humano ya mire, si usted tiene niños pequeños, o si los ha tenido, ya desde pequeñitos los niños, si usted le dice, anda, bañate, ¿verdad? Muchas veces los niños no se quieren bañar. Pero una vez se está bañando, ¿qué sucede? O sea, había una resistencia al cambio, de estar seco a estar mojado. No quería bañarse. Pero una vez se está bañando, ¿qué pasa? Después no se quiere salir.
¿Por qué? Porque tenemos resistencia al cambio. O sea, sí costó que se metiera al agua, pero después no se quiere salir del agua. Entonces nosotros también muchas veces tenemos resistencia a los cambios, pero tenemos que entender y comprender que el Eterno es la vida y que lo que Él está haciendo en este tiempo es justamente quitando de nosotros el corazón de piedra, ese corazón que no le quiere creer al Eterno, ese corazón que les digo, no queremos vivir por medio de la fe, porque vivir por medio de la fe significa depender totalmente de Él. No dependemos del dinero, no dependemos del trabajo, no dependemos de una persona acá en la tierra, sino que dependemos de Él. Y eso es fe. Eso es fe. La palabra dice que el justo por la fe vivirá. Y la fe demanda obediencia. La fe demanda obediencia porque la fe sin obras es muerta. Entonces, cuando nosotros crucificamos la carne, entonces es ahí cuando, fíjense bien, cuando en nosotros hay un nuevo nacimiento y ese hombre ya, es decir, ya no es el hombre nacido de mujer que nos habla el libro de Job, que es corto de días y harto de sinsabores, sino que estamos hablando de la nueva creación, de ese hombre que ama, de ese hombre con un corazón sensible, de esa mujer que ahora desea vivir en obediencia, guardando los mandamientos de su Padre. Eso ya no es una carga para nosotros, la obediencia a la Torá, al contrario, es una bendición, es una delicia. Y esa es la obra del nuevo pacto a través del Espíritu del Mesías en nuestras vidas, porque eso es lo que profetiza y es lo que habla cuando nosotros leemos Ezequiel 11, 20, allí 19 y 20, después del cambio de corazón por uno de quitar el de piedra y colocar el de carne, el resultado es vivir una vida en obediencia a los estatutos y mandamientos del Eterno. Ese es el resultado del pacto que el Mesías, del nuevo pacto que el Mesías vino a hacer y a establecer con nosotros, con su pueblo. Así que seguimos acá. Estamos en el capítulo 9 del libro de Hebreos y vamos a ver, estamos en el verso, vamos a ver en el verso 9 del libro de Hebreos dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Verso 10. Ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente el Mesías, Mashiach, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y aquí es donde nos deteníamos en la enseñanza anterior del capítulo 8 del libro de los Hebreos, donde pues las escrituras nos hablan acerca de el tabernáculo que está en los cielos, de ese Mishkan, como lo dice acá Hebreos, que no es de esta creación y que es el verdadero, y que el que se hizo aquí abajo fue una réplica del verdadero, y que dice que el Mesías está presente como Cohen Hagadol, como sumo sacerdote, para interceder por nosotros hasta el día de hoy, ¿Y a dónde? Bueno, en ese tabernáculo que está allá arriba. Lo que necesitamos hacer es creer lo que la Escritura lo dice, creer. Ya lo dijo nuestro amado Mesías, felices o bienaventurados los que no vieron y creyeron. Verso 12, y no por sangre de machos cabrillos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí, pues como digo, está hablando, como siempre, de la comparación del sumo sacerdote del sacerdocio levítico y el Mesías como sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra, es decir, de la vaca roja, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne,
cuanto más la sangre del Mashiach, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo, es decir, al Elohim vivo. Aquí se nos habla de los animales, ¿verdad? Y en este caso pues se habla de la vaca roja, o en hebreo la pará adumá, que sabemos de que pues estas cenizas, ¿verdad? Una vez se quemaba la vaca con aquellos elementos que eran el cedro, era el hisopo y el color rojo, el carmesí, ¿verdad? Todo eso se quemaba y se convertía en cenizas, para luego pues mezclarlos con aguas y purificar a aquellas personas que habían tenido contacto con la muerte, es decir, con un cadáver. Entonces, como eso también hemos visto que también apunta a nuestro Mesías, aquí está diciendo cuánto más nuestro Mesías, que es realmente lo real, ¿verdad? Que nos libra de la muerte, que nos libra de la muerte, que nos libra del pecado, que nos libra de todas las cosas, es decir, que nosotros, pues, como dice la palabra, en un momento estábamos muertos en delitos y pecados, y pues no teníamos más parte ni arte con las cosas del Eterno, por cuanto todos están destituidos de la gloria del Eterno. Pero, pues acá es donde vemos a nuestro amado Mesías, que se ofreció a sí mismo, como dice el verso 14, sin mancha al Eterno, y limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Es decir, una vez nosotros nos arrepentimos, ya las cosas que hicimos ya no cuentan, ya están muertas. Ya lo que hicimos, ya borrón y cuenta nueva. Dice la palabra que cuando venimos delante del Eterno y nos arrepentimos de todo corazón, Él va a pasar por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ¿verdad? Por esto es de que es necesario que nosotros sigamos adelante y avancemos en el conocimiento de las Escrituras. Comprendamos que todo lo que el Eterno desea para nuestras vidas es que seamos, les digo, que podamos llegar a la altura del varón perfecto. ¿Y cómo es eso? Bueno, imitando a nuestro Mesías, imitándolo. Yeshua dijo en cierto momento: ejemplo os he dado, para que así como yo he hecho, ustedes también hagáis. Todos nosotros acá, pues estamos invitados a seguir sus huellas, a seguir sus pasos, a seguirle a Él. Y muchas veces seguirle a Él no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados. Tienen que haber pruebas en nuestra vida, porque nuestro Mesías fue probado. La palabra del Eterno, cuando habla de los hombres, antiguos, hebreos, por ejemplo, el capítulo 11, que todavía no hemos llegado, ¿verdad? Habla del testimonio. Y dice que por ella alcanzaron, por estas, y ahí se mencionan las cosas que pasaron, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, buen testimonio. Bueno, ¿y a qué se refiere? Llevaron una vida de pruebas. Dice que muchos anduvieron de allá para acá, cubiertos de pieles, menospreciados. Bueno, hay una lista que se habla en Hebreos, que pronto vamos a estar hablando de ellos, ¿verdad? Y eso es verdaderamente el camino del peregrino. Todos aquellos que hemos decidido seguir al Mesías, sabemos que van a haber pruebas, pero al final sabemos que a los que aman al Eterno, oiga, por eso es que yo digo, algunas veces dice la gente, no hay bien que por mal no venga, no hay bien que por mal no venga. Yo no creo eso. Eso no es bíblico. Pero ¿sabe lo que sí es bíblico? A los que aman al Eterno, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Baruch Hashem, cada vez que seamos probados, cada vez que pasemos por momentos difíciles, démosle gracias al Eterno. ¿Y cómo le voy a dar gracias? Porque pasé por este momento. Sí, ¿sabe por qué? Porque muchas veces hubiese sido quizás peor. Pero el Eterno, en su grande amor y misericordia, permitió que eso pasara, porque al final, y ahí está donde les digo, hay muchas de las cosas que pasan en nuestra vida que en el momento no las entendemos. Pero va a haber un momento, yo se lo aseguro, donde Él nos va a enseñar. Donde Él nos va a decir, aquí, ¿verdad? Como aquel, ¿cómo decir aquella historia de las huellas?
¿Se recuerdan de las huellas? Que se veían 2 pares de huellas en arena y le estaba preguntando que cómo era posible que en los momentos más difíciles tú ibas conmigo, pero en los momentos más difíciles me abandonaste porque solamente se veían 2 huellas en la playa. El camino de la vida. Y él pensó que en los momentos difíciles el Eterno lo abandonaba. Porque solo se veían las huellas de él y tú me dejaste. Pero ahí justamente le dicen, no, le dice, esas huellas que ves ahí en los momentos difíciles de tu vida, no son las tuyas, son las mías cuando yo te cargaba. Y eso es una verdad increíble. Porque el Eterno jamás nos va a dejar. Él va a estar con nosotros siempre. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, vivir una vida de santidad, como la vida de Yosef. Yosef Hasadik se le llama a José. Un hombre íntegro, un hombre con una santidad elevada. Pasó momentos difíciles, pruebas difíciles. Pero ¿qué vemos al final? Lo que el Eterno tenía preparado para él. Ser virrey de Egipto. Oiga, ¿qué hizo Yosef para ser virrey de Egipto? Nada. Solamente vivir una vida en santidad. Por eso es de que igual nosotros, bueno, ¿qué voy a hacer yo para alcanzar las bendiciones? ¿Qué va a hacer usted para alcanzar las bendiciones? Todos queremos bendiciones, todo el mundo quiere que las cosas le salgan bien. Si usted sigue las bendiciones, no las va a alcanzar. La Escritura nos dice que si nosotros, allá Deuteronomio 28, si nosotros ponemos en práctica su bendita palabra y vivimos la Torah y nos santificamos, ¿sabe qué va a pasar? Esas bendiciones lo van a seguir a usted y ¿sabe qué va a pasar también? Y lo van a alcanzar. Deuteronomio 28 nos dice eso, y te alcanzarán. No va a andar buscando las bendiciones, sino que las bendiciones lo van a estar buscando a usted. Por esto es preciso que nosotros le creamos al Eterno y a su palabra, cuando dice buscar primeramente el reino de Elohim, de Dios y su justicia, y todo, oiga, todo es todo. Todo lo demás va a ser añadido. Tarde o temprano. ¿De qué es lo que hay que armarnos? De paciencia. De paciencia para que el Eterno actúe en el tiempo correcto. Para que el Eterno actúe en el tiempo preciso y no en el tiempo mío. Porque no se trata de hacer las cosas en mi tiempo. No se trata de hacer las cosas en el tiempo suyo, sino en el tiempo del Eterno. Hay gente que dice, el Eterno tarda pero no olvida. Yo no creo eso. Yo creo que el Eterno nunca tarda. Sí no olvida, pero yo creo que el Eterno llega en el momento exacto. Ni temprano ni tarde. Exactamente, en el momento exacto. Así que no tarda, el Eterno no tarda. Él es correcto, Él es cabal. Y llega en el momento preciso. No en el suyo, sino en el momento que Él considera el momento preciso. Así. Como un padre con su hijo, que no le va a dar todo lo que pide, sino que se lo va a dar en el momento preciso. Así es también Él. Vamos a continuar acá. Dice aquí el verso 13, dice que si la sangre de los toros y de los machos cabrillos, lo leímos, vamos con el 14, cuánto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha al Eterno. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Elohim vivo. Verso 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Lo que venimos hablando del nuevo pacto. ¿Cuántas personas hoy en día han oído hablar del nuevo pacto? Pero ¿cuántas personas no saben qué es el nuevo pacto? Hablar del nuevo pacto es una cosa y entender el nuevo pacto es otra. ¿Qué es el nuevo pacto? Miren, yo les invito a que veamos el estudio, el capítulo 8, porque estamos ahorita en el 9, ya tenemos el 8, el capítulo 8 de Hebreos. Yo le invito para que vea toda la enseñanza que tenemos acerca del nuevo pacto. Ahí en el capítulo 8 estuve hablando muchísimo acerca del nuevo pacto. Invitados, vayan a verlo, véanlo, se los recomiendo. De verdad, será de mucha bendición para sus vidas. Así que, dice el verso 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En otras palabras,
Una vez vino el nuevo pacto, todas las cosas son nuevas. Tenemos la oportunidad de hacer de borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva. Y no solamente eso, sino que tenemos la ayuda del cielo. Porque quiero decirle algo. Nosotros solos no podemos. Yo solo no puedo hacer nada bien. Apartado de mí nada podéis hacer, decía el Señor. Yo solo no puedo. Los cambios verdaderos, fíjense bien, son cuando el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, viene a mi vida. Él hace las cosas que yo solo no podría hacerlas. Por eso necesitamos que Él viva dentro de nosotros y necesitamos purificarnos y necesitamos estar santificando para que no lo constrictamos, para que no se vaya, sino que esté con nosotros todo el tiempo. Que esté con nosotros ese Espíritu, porque ese Espíritu nos guía, nos enseña, nos hace que nosotros hagamos diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo que el Eterno le agrada y lo que no le agrada. ¿Cómo es que nos ayuda a hacer diferencia? Porque va juntamente con la palabra. Yo no puedo decir solamente, el Espíritu me dice y yo ni siquiera conozco la Biblia. No, el Espíritu juntamente con la palabra, porque la palabra del Eterno es nuestro mapa. Y a través del Espíritu nos guía también para saber qué es lo agradable delante del Eterno y qué es lo que no le agrada. Y a la misma vez, fíjense bien, y a la misma vez tenemos ese dominio propio. ¿Para qué? Para saber guiarnos. Y el dominio propio es importantísimo. Es importantísimo y es parte del Espíritu. Porque si yo no tengo dominio propio, olvídense. Entonces soy como un animalito, porque los animalitos solo son instintos, se dejan llevar por los instintos y se acabó. Usted va a ver lo que quiera, los ojos son curiosos, usted va a ver lo que quiera, usted va a hacer lo que quiera, usted va a hablar lo que quiera, usted va a oír lo que quiera, pero cuando hay dominio propio, entonces sabemos que tenemos dueño y sabemos qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer, y adicionalmente tenemos la fuerza, oiga, la fuerza, el poder de lo alto, porque esa fue una de las promesas que se nos dio, que cuando el Espíritu Santo, cuando el Ruach viniera, recibiréis poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer la carne, poder para vencer la mala inclinación que es el Yetzer Hará, porque la carne es débil, pero el Espíritu está presto. Y tenemos que mantenernos bien despiertos espiritualmente. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Y si usted alimenta la carne y no alimenta el espíritu, al momento de una prueba, al momento de estar, cuando una tentación venga a su vida, si usted y yo no estamos alimentando la parte espiritual de nosotros, peligro, podemos caer. Pero si la parte espiritual está bien alimentada, y el hombre carnal está bien débil, está bajo nuestros pies o está crucificado, olvídese. La tentación viene a mi vida y yo estoy fuerte espiritualmente. ¿Y cómo voy a lograr eso? Bueno, ya hemos dicho, con una vida de santidad. Dedicándole tiempo a la oración, dedicando tiempo al estudio de su palabra. Estar pendientes, ¿verdad?, de los mandamientos del Eterno. Estar pendientes, porque les digo, el Eterno no solamente quiere que nosotros nos veamos con Él una vez a la semana, no. El Eterno quiere vivir en nosotros todos los días de nuestra vida, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo. Por esta razón, allá en el libro de Deuteronomio o de Barín, nos dice la Escritura en el capítulo 6, del verso 4 en adelante: oye Israel. Ese es el Eterno, nuestro Elohim. El Eterno es uno. Y amarás al Eterno con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y estas palabras que te mando hoy estarán, y comienza a mencionar un montón de cosas. Estarán en tus puertas, las dirás cuando te levantes, las dirás cuando te acuestes, cuando andes por los caminos. Wow, las pondrás en tus manos. Lo que yo alcanzo a entender es de que el Eterno quiere que estemos pensando en Él siempre, todo el tiempo. Así, que lo tengamos en mente. Bueno, pero es que ¿cómo voy a hacer eso? Miren, es fácil. ¿Saben lo que necesitamos? Es enamorarnos del Señor, enamorarnos de Él. Mire, cuando el novio está enamorado de la novia, o
o los esposos, solo pasamos pensando en ellas o ellas en nosotros. Así es así es. Entonces, si nosotros nos enamoramos del Eterno, pues en todo momento vamos a tenerlo en nuestra mente. Y en todo tiempo vamos a querer estarlo agradando. ¿Por qué? Porque es nuestro todo. Y le digo, eso es lo que el Eterno quiere. Porque Él nos ama y Él está enamorado de nosotros. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos hacemos los de rogar. Y nosotros somos ingratos, ¿verdad? Somos muchas veces hijos no agradecidos. Porque quiero decirles de que de 10 hijos, bueno, el 90% somos desagradecidos. Y yo me incluyo. ¿Y por qué digo el 90? Miren, allá tenemos al Mesías sanando 10 leprosos. 10 leprosos. A los 10. Y cada uno de ellos se fue, pues les dijo nuestro Mesías, vayan y preséntense ante el sacerdote, el sumo sacerdote. Cuando iban, dice que vieron que estaban limpios, pero en lugar de que los 10 regresaran, uno regresó nomás. Uno regresó. Y cuando llega dándole gracias a nuestro Mesías, Yeshua le dice que no eran 10 los que sané, y los otros 9, ¿dónde están? Ah, bien, gracias. Están felices, ¿verdad? Ya se les hizo el milagro, pues ya no tengo necesidad. No, el Eterno, nosotros tenemos que buscarle en todo tiempo. El Eterno no es el 911, el Eterno no es ambulancia, no, para solo llamarle para emergencias. No, necesitamos estar todo el tiempo pensando en el amor de nuestra vida. Él es el amor de nuestra vida. Así que continuamos acá. Dice, vamos a ver. Vamos al verso 16. Estamos en Hebreos. Ya quiero ir a Romanos otra vez. Estamos en Hebreos capítulo 9 y vamos al verso 16. Dice así: porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma. El testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. ¿Verdad? ¿Cuál es ese primer pacto? Ya estuvimos hablando. De hecho, ese primer pacto, cuando el Eterno entrega la Torá en el Har Sinaí, en el monte Sinaí, en el capítulo 24, ahí vamos a ver cuando Moisés hace sacrificios y saca la sangre de aquellos animalitos y la rocía sobre el pueblo y sobre el libro, sobre el Sefer, sobre el libro de la Torá también. Y acá también lo va a mencionar. Pero les digo, ¿quieren ustedes entender un poco más esto? Váyanse y lea todo Éxodo 24. Allí menciona algunas palabras que aquí las repite. Dice, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la Torá a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Esto está en Éxodo 24. Ahí va a encontrar esto. Diciendo, esta es la sangre del pacto que el Eterno os ha mandado. Y además de esto, roció también la sangre con la sangre el Mishkan, el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la Torá con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sabemos que todas estas cosas, todo lo que está hablando, desde el momento que nuestro pueblo salió de Egipto y tomaron la sangre de aquel cordero y la pusieron en los dinteles de las puertas, todo eso es porque el Eterno estaba perdonando a su pueblo. Remisión de pecados. Remisión de pecados. ¿Hacia dónde apuntaba todo eso? Hacia nuestro Mesías, hacia el siervo sufriente de Isaías 53. Verso 23. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Está hablando acá de que las cosas de las figuras celestiales fueran purificadas. Está hablando del tabernáculo, está hablando del Mishkan, que tenía que estar purificado. ¿Por qué? Porque era un lugar pues donde la presencia del Eterno aparecía.
ahí estaba la Merkabá, ahí estaba la gloria del Eterno, la nube de gloria, estaba constantemente en ese lugar. Por eso es que ese lugar tenía que estar bien purificado, y de eso está hablando acá. Pero luego dice, ahora, las cosas celestiales, y aquí estamos hablando del Mishkan que está en los cielos, es decir, el tabernáculo que está arriba en los cielos, donde ya hemos hablado que allí está nuestro amado Mesías. Esas solamente a través de la sangre del Mesías que fueron purificadas. Dice, porque no entró el Mesías en el santuario, verso 24, estamos en Hebreos capítulo 9, y el verso 24 dice, porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Aquí vuelve otra vez a tocar, vean de lo que venimos hablando, figura del verdadero, es decir, no entró en el que estaba aquí abajo, sino que entró en el cielo mismo, es decir, en el que está ahí arriba, para presentarse ahora por nosotros ante el Eterno, es decir, como sumo sacerdote, es decir, nuestro representante, nuestro Mesías. Por eso es de que verdaderamente nosotros tenemos que tener agradecimiento en gran manera con el Eterno y en gran manera con nuestro Mesías. ¿Por qué? Porque si el Eterno no envía a su Hijo, por eso dice allá, de tal manera amó el Eterno a las naciones, al mundo. De tal manera el Eterno entregó a su Hijo, y su Hijo dio su vida. Él la puso como ofrenda por cada uno de nosotros. Dice, verso 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Es decir, por eso estábamos hablando, ¿verdad? Y la otra vez pues estuvimos estudiando lo concerniente a Yom Kippur, al día del perdón, donde estaban los dos machos cabríos, y que justamente pues uno de ellos se sacrificaba en ese lugar y se llevaba la sangre hacia el lugar santísimo, ¿verdad? Y en ese lugar santísimo ahí se derramaba la sangre sobre el propiciatorio, es decir, sobre el caporet, es decir, la parte que cubría el arca del pacto. Y pues obviamente esa sangre no era del sumo sacerdote, es más, el Cohen Hagadol, él tenía que hacer una ofrenda por sus pecados. Y en cambio, cuando hablamos del Mesías, él entró con su propia sangre, ¿verdad? Él entró con su propia sangre, y adicionalmente él no había pecado. Él no había pecado porque no pecó nunca. Entonces eso, oiga bien, lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Bendito sea el nombre del Eterno, y bendito es el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach, nuestro amado Mesías. 26, estamos en Hebreos 9. De otra manera hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. ¿Qué es lo que hacía, o qué es lo que hace separación entre nosotros y el Eterno? El pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión a la ley de Dios, la transgresión a la Torah. Primera de Juan 3:4. ¿Por qué fue que morimos? ¿Por qué nos convertimos en huesos secos? Por haber violado la bendita ley de Dios, la bendita Torah. Por eso quedamos, ¿verdad? Quedamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo, alejados de la ciudadanía de Israel. Eso es lo que nos dice Efesios capítulo 2. Pero nuestro amado Mesías ahora muere, ¿verdad? Y su sangre ahora nos limpia de todo pecado. Esto no significa de que no vamos a vivir una vida en observancia a los mandamientos o a la ley. Claro que no. Esto lo que significa es que vamos a vivir una vida en obediencia y en santidad a los mandamientos. ¿Por qué? Porque nuestro amado Mesías ya nos abrió ese camino. Nuestro amado Mesías ahora vamos a decir, después de que no teníamos parte ni arte con las cosas del Eterno, ahora por su grande amor e inmensa bondad, ahora recuperó la herencia que un día perdimos. Ahora podemos estar delante de su presencia, pero no por nosotros mismos. Y nadie puede estar delante del Eterno por sí mismo. Desde Adán para acá nadie. Todos necesitamos todos necesitamos a Yeshua. Desde Adán, David, Abraham, todos
todos necesitamos a Yeshua, todititos. Es decir, como la misma palabra lo dice, que por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria, estábamos destituidos, pero nuestro amado Mesías venció. Él venció la muerte y ahora está sentado a la diestra del Eterno. Esa es una forma de decir que Él está en ese lugar, en el lugar donde estamos hablando, en ese tabernáculo, que no es de esta creación, y pues entra al lugar santísimo también. Y ahí está Él todo el tiempo, ahí está clamando por usted, clamando por mí, intercediendo, llevando ese incienso, y ese incienso que Él presenta, oiga bien, representan nuestras oraciones, que van al Padre, pero que no pueden ir directamente, sino a través de Yeshua, nuestro gran amor. Baruch Hashem. Dice, verso 27, estamos en en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bueno, bendito sea el Eterno por la sangre preciosa del Mesías, que nos salvó de toda iniquidad, que nos salvó de nuestra vana manera de vivir, que nos rescató del lodo cenagoso y ahora nos ha puesto en el camino. ¿Y qué cree que se hace en el camino? Pues caminar. Estamos en el camino del peregrino, el camino de aquel que sabe que, pues, es decir, no es exactamente ya en este Olánjase, en este mundo venidero. Aquí no es ya, aquí no es para como para decir, es decir, ya, pues aquí hay que gozar. Y no. Tenemos nuestros ojos, como dice la Escritura ya en el libro de Hebreos 11, tenemos los ojos puestos en la recompensa. A donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Tenemos, es decir, estos ojos, pero tenemos otros ojos espirituales que van viendo más allá de lo que es este tiempo. ¿Y qué es lo que veían nuestros padres? ¿Qué es lo que veía nuestro padre Abraham? Veía la patria celestial. Y es lo mismo que también nosotros estamos ahorita viendo, ¿no? Y realmente es toda una bendición y una alegría ser parte del pueblo del Eterno en este tiempo. Así que hay mucho por hacer, que el Eterno nos permita la vida para que pues podamos seguir siendo instrumentos de justicia hasta que Él lo quiera. Así que pues vamos a terminar, ¿verdad? Terminamos hasta acá el capítulo 9 del libro de los Hebreos, con la ayuda de nuestro Padre Eterno. La próxima semana vamos a continuar con el capítulo 10. La próxima semana continuaremos con el capítulo 10 el día miércoles, pero invitados para el día lunes, para que no se pierdan el tema que vamos a estudiar vamos a estar estudiando a las 4 de la tarde, hora del Salvador, que vamos a comenzar el tema de el milenio, los 1000 años que vienen próximos en la tierra. Así que vamos a hacer una breve oración y después de nuestra oración quedamos despedidos. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo. Gracias te damos en esta hora, Padre bendito, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar su bendita y santa palabra. No aparte de nosotros su Santo Espíritu, y por favor le suplicamos que siempre esté con nosotros. Es lo principal que queremos. Lleva la bendición a cada uno de mis hermanos y también la sanidad a todos aquellos hermanos que también están pasando por momentos difíciles, aquellos que están enfermos, que seas tú con ellos, Padre. Tú sabes y tú los conoces por nombre. Gracias, Padre, por todo. Elevamos nuestra oración en el precioso nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías, y decimos amén y amén. Bien, amados hermanos, les doy gracias una vez más por estar pendientes, ¿verdad? Por estar pendientes de las enseñanzas que damos semanales. Gracias por apartar ese tiempo y que el Eterno bendiga sus vidas.
Así que, Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones. Hasta la próxima.